alguien puede reunirse en su santo día, a adorar al Dios vivo y a escuchar. Y sé que hoy a nivel social es una fecha importante por causa del homenaje que se le hace a las madres específicamente. Entendemos por la escritura que el quinto mandamiento ordena que los hijos deben honrar a sus padres, tal y como se hace en una fecha posterior, el Día del Padre. Pero siempre es bueno utilizar estas fechas también para decir algo. Hijos, es deber nuestro honrar a madre y a padre todos los días con la misma importancia. Hoy comercialmente se da un énfasis especial, pero por favor que ese énfasis que hoy usaremos para honrar de una forma especial tampoco nos haga olvidar que el centro de este día sigue siendo Dios y a Él es a quien le damos toda la gloria. Entonces el Señor bendiga este mandato que ha dejado para que su pueblo entienda que es deber de todo hijo honrar a los padres. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos asista en la enseñanza de esta mañana y que la razón por la que nos hemos reunido dé fruto, exaltar a Dios y ser transformados mientras lo hacemos. Señor, me uno con mis hermanos para pedirte que tu Santo Espíritu hoy ilumine nuestro entendimiento. Nuestro corazón es el primer obstáculo para que lo que hoy será enseñado sea atendido. Pues más peligroso que Satanás, más peligroso que el mundo, es nuestro propio corazón. Hoy te ruego que trates con la arrogancia con la que todos nosotros batallamos, con lo tercos que somos en insistir, escuchar tu palabra, pero seguir viviendo a nuestra manera. Hoy te rogamos de manera especial que tu Espíritu Santo hoy tome tu palabra y la aplique a nuestro corazón. Que hoy nuestra arrogancia sea hecha trizas, que hoy nuestra terquedad sea cambiada por docilidad y que no seamos solo receptores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y he aquí a este tu servidor, quien te ruega que por favor me concedas gracia y claridad para enseñar tu palabra, para edificación de tu pueblo y para edificación mía como oveja de tu rebaño. Gracias te damos por atender nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encortamos en este momento en la carta a los romanos. Aquellos que nos acompañan por primera vez, iniciamos hace 2 domingos, hoy sería el tercero, la exposición de esta preciosa carta. Para muchos teólogos y eruditos, esta es la más completa, contundente, preciosa carta escrita por el apóstol Pablo. No porque las otras no sean bellas e importantes, sino que esta tiene un elevado valor y profundidad en cuanto a doctrina y la exposición del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos en la sección pasada, al introducirnos en la carta, varios elementos sobre quién es el autor, quiénes son los destinatarios y cuál es el mensaje central. El autor, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero quien entiende que la mayor credencial con la que debe presentarse no es la de apóstol, sino la de siervo de Cristo, esclavo de Cristo, por amor. El contenido del mensaje lo vimos, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, porque cuando hablamos de Cristo estamos hablando de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, y hablamos de la unicidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entendiendo que son un solo Dios verdadero, pero 3 personas distintas. Cuando Cristo habla, es Dios quien habla. Además, vimos la audiencia, principalmente aquellos creyentes que están en Roma, pero se dirige a todos los amados, llamados a ser santos de todas las naciones, los gentiles. Y por esa razón nosotros estamos hoy reunidos, porque esa tarea de llevar el evangelio llegó a este apartado lugar. Acompáñeme hoy a Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15, que es la sección que estudiaremos. Y el título de esta enseñanza es Un siervo apasionado por el evangelio y la iglesia.
un siervo apasionado por el Evangelio y la iglesia. Voy a leerlo para ustedes, pero por favor, acompáñenme en su Biblia, lea su Biblia, que es la que tiene poder para transformar y cambiar nuestro corazón. Primer capítulo de la carta a los Romanos, versículo 8 al 15. Si alguien por alguna razón no tiene Biblia, al final podría hacérnoslo saber para ver la iglesia cómo puede regalarle una para que los domingos nos acompañe en la lectura. A los demás, si la tienen, les ruego, tráiganla. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Señor, gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por el alimento que hoy pones delante para todos nosotros. La estructura de esta sección también es sencilla y es explícita por las afirmaciones que el apóstol hace. Lo primero que hace en el versículo 8 es un agradecimiento a Dios por la fe de la iglesia de Roma. Lo segundo, muestra su fervoroso y sincero deseo por visitar a la iglesia de Roma. Enuncia la bondad de la iglesia, pero se la agradece y se la atribuye a Dios. Manifiesta un fervoroso pero sincero deseo de visitar la iglesia de Roma. En tercer lugar, muestra la intención de esa visita, confortarse mutuamente. Y cuarto, se presenta como deudor del evangelio en favor de toda clase de hombres. Veamos entonces la primera parte que está en el versículo 8 y léalo conmigo nuevamente. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En este primer enunciado entonces vemos dos puntos en los que nos vamos a concentrar. Primero, Pablo, antes de cualquier cosa, por eso dice primeramente, da gracias a Dios. Y es esta la actitud que debe tener todo creyente al ver, alabar o elogiar cualquier bondad o virtud que Dios conceda en esta tierra. Pues todo lo bueno que sucede en un individuo, en una familia o en una iglesia, solo hay un responsable y es Dios. Así que Pablo, siendo entendido en lo que está escuchando acerca de la iglesia de Roma, da gracias a quien se las merece. Él no inicia diciendo, primeramente doy gracias a los apóstoles encargados de haber compartido el evangelio a los romanos. Recuerden que no sabemos quién fue específicamente, pero se asume que muchos de los creyentes que estaban en Roma estaban allí por causa del evangelio que escucharon en Pentecostés. Pero Pablo no se centra en gracias a Pedro, gracias a Pepito, gracias a Sutanito. Porque si hay creyentes, si hay una iglesia local, al que hay que darle las gracias y la honra es a Dios. Cuando agradecemos a Dios por esta iglesia local llamada Gracia y Vida,
no es gracias al pastor a iglesia, gracias a estos hermanos diligentes a iglesia. Es gracias a Dios que en esta ciudad hayan iglesias locales, y es a Dios a quien debemos darle la gloria por cada iglesia que existe donde Él la establece. Pero esta palabra que utiliza Pablo es hermosa. Gracias a Dios mediante Jesucristo. Aún Pablo, apóstol, entiende que no podemos presentarnos a Dios sin Cristo como mediador. Es por la mediación de Cristo que podemos presentarnos a Dios y llamarlo Padre. Y Pablo entonces está presentando las dos mediaciones de Cristo para la iglesia de Roma. ¿Por qué hay creyentes en Roma? Porque Cristo medió, se entregó en la cruz, como lo vimos en la sección pasada. ¿Cuál era el contenido del mensaje? Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, tomó una naturaleza humana y una naturaleza divina para salvar a un pueblo pecador. Es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz que hay creyentes en Roma, que hay creyentes en Armenia. Gracias, Cristo, porque sin tu sacrificio no podríamos estar reunidos en este lugar. Pero también hay otra mediación de Cristo que sigue vigente por la iglesia, y es su promesa de que Él intercede todos los días por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Pablo está diciendo: Cristo, gracias, porque es por tu mediación que hay iglesia en Roma. Pero es por tu mediación que esta iglesia permanece y está dando gran testimonio. Porque si una iglesia crece y goza de buen nombre, el único que merece toda la gloria es Cristo. Nunca la pregunta es: ¿y qué estará haciendo este pastor? ¿Y cuál será la estrategia de crecimiento de esa iglesia? Oh Dios, gracias sean a ti en Cristo Jesús, porque es tu mediación la que hace que un muerto sea traído a vida y que alguien que ha sido traído a vida permanezca en ti para siempre. Esto en cuanto a Pablo y a Cristo. Pero mire lo que dice: y doy gracias a Él por esa fe que ustedes tienen, de la cual se está hablando por todo el mundo. Piense, por favor, ¿cómo era esta iglesia? Recuerden que no tenía apóstol, no tenía en este momento un establecimiento histórico y largo, era una iglesia joven. Pero era tal su fe que el mundo estaba hablando de ella. Y cuando hablamos del mundo, ya lo hemos evaluado, no es que cada persona del mundo, sino que se estaba hablando en todas partes de lo que estaba sucediendo en este lugar. Y tenemos que entender lo impactante de esto, porque estamos hablando de Roma, la capital, la metrópolis del mundo. En este momento Roma gozaba de fama, prestigio y poder, pero era la cuna de la adoración a falsos dioses. Los dioses de los romanos en plural, incluyendo a su César. Pero aparte de su idolatría, era una ciudad bastante inmoral. ¿Y qué está diciendo Pablo? Gracias Dios, porque en una ciudad como esta pareciera imposible que existiera una iglesia. Porque que existiera una iglesia era irse contra el César. Que existiera una iglesia allí significaba que aquellos que decían creo en Cristo, como lo veremos en el capítulo 10, se exponían a dos regalos: muerte o expropiación. Así que esto era asombroso. Señor, hay creyentes, pero no solo hay creyentes, tú los tienes con vida y los estás guardando del César. ¿Cómo estás haciendo para que no los maten a todos y haya pueblo? ¿Cómo no dar gracias por tal milagro?
Es la misma alegría que debería abrumar nuestro corazón o mover nuestro corazón cuando escuchamos que en Corea del Norte hay iglesias clandestinas aún con vida, que en lugares donde los musulmanes gobiernan hay iglesias subterráneas, hay un pueblo que se está reuniendo. Esa misma alegría que siente el apóstol por la iglesia de Roma es la misma iglesia que hoy sentimos cuando escuchamos que hay iglesias en lugares que uno dice es imposible. Pero también nos llama la atención algo. Qué gran testimonio de esta iglesia, porque debemos ver que esto es gracias a Dios y por medio de Cristo. Pero esto indica una iglesia que estaba afectando su entorno porque todo el mundo tenía que ver con Roma. La gente que comerciaba tenía que ver con Roma. La gente que quería crecer intelectualmente tenía que ver con Roma. Y todos estaban hablando de estos cristianos. Nosotros como iglesia estamos ocasionando que hablen de nosotros por la fe que tenemos en Cristo. Hay otras iglesias y otros hermanos que tengan razones para alegrarse por lo que nosotros como iglesia estamos viviendo acá en Armenia. Somos diferentes a Roma. Somos diferentes a este mundo en el que nos movemos. Simplemente somos un puñado de personas más que los domingos aparta unas cuantas horas para ir a callar su conciencia y luego seguir viviendo a su manera. Acá tenemos dos ejemplos delante nuestro. El primero, Pablo, entendiendo que todo lo que pasa es por Cristo. Pero el segundo, la iglesia, entendiendo que la iglesia es responsable de responder a esa mediación que Cristo ha hecho para salvarnos y para unirnos como iglesia. Así que tenemos un gran testimonio. ¿A quién debemos dar la gloria? A Cristo por su mediación, pero también se nos llama a anhelar que el Señor siga obrando de esta forma en muchas iglesias hoy, pero también en la nuestra, para que por nuestro testimonio Cristo sea conocido en todo el mundo. Pero mire luego lo que pasa en el versículo 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Acá tenemos un fervoroso y sincero deseo por visitar a la iglesia de Roma. Pablo quiere ir a la iglesia de Roma. Suplica a Dios que le permita hacerlo. Y es tal ese fervor y ese sincero deseo que tiene por la iglesia que pone a Dios por testigo. ¿Y por qué lo hace? Porque en la época de Pablo ya se estaba viendo lo que se ve en nuestra época. ¿Cómo estás? Mano, he tenido muchas dificultades. Yo he estado orando por ti. ¿Será? Porque eso se ha vuelto un formalismo. Sí, voy a orar por ti. Sí, estoy orando por ti. Estoy orando por tus... ¿En serio? Pablo, ¿qué está diciendo? Quiero que sepan cuánto los amo y cuánto oro por ustedes, y para que no les quede la menor duda de mi amor por ustedes, pongo a Dios como testigo. Dios puede mostrar que lo que les digo es cierto. Pero ¿qué nos asombra de este amor? Pablo no conocía la iglesia de Roma, él solo ha escuchado lo que está pasando en Roma y quiere verla, quiere visitarla, quiere estar con ellos. Porque Pablo, como buen siervo de Dios, ama a la iglesia de Cristo, esté donde esté. Porque Cristo no vino a morir por una iglesia local, vino a morir por toda su amada, la cual está en todos los rincones de este mundo.
Pablo entonces con su testimonio, siendo apóstol, nos está mostrando que no solo tiene un gran amor por la iglesia de Jerusalén, sino que ama a todas las iglesias que Dios está estableciendo en todos los lugares del mundo. Y no solo las ama, ora por ellas, y no solo ora por ellas, quiere verlas. Eso es madurez cristiana. Y podríamos hacernos varias preguntas en este ejercicio. ¿Oras por esta iglesia local? Y espero que sí. Porque si yo amo la iglesia de la cual hago parte, oro por ella. Y si no oro por ella es porque no la amo. Si no la tengo presente en mis oraciones es porque no me importa. Pero Pablo nos está mostrando que el amor de un cristiano no debe ser solo por la iglesia local, sino por la iglesia universal. Oras por otras iglesias, hermanas. ¿Oras por aquellas iglesias que están dando buen testimonio del Señor? Cuando viajas, anhelas conocer a esos hermanos de esa ciudad donde has viajado para ver lo que Cristo está haciendo allí. Hermanos, a veces la gente piensa que el viajar y el ir a otra iglesia es un tema de religiosidad, porque no puedo faltar el domingo, el día del Señor, a la iglesia. Y entonces cuando viajo, yo soy muy juicioso y siempre averiguo una iglesia donde viajo para no faltar al cuarto mandamiento. Si eso es lo único que te motiva a buscar una iglesia cuando sales de vacaciones, eres un religioso igual que los fariseos. Porque el principio no es cumplir el mandato de manera externa. Es decir, Señor, independientemente de que esté de vacaciones, yo no quiero faltar a reunirme contigo y escuchar tu palabra, pero quiero conocer a estos hermanos en la ciudad donde ahora me encuentro. Quiero saber lo que estás haciendo con ellos. Quiero ver con mis propios ojos cómo en otras ciudades tú sigues levantando un pueblo. Eso es sinceridad. Lo demás es religiosidad. Pablo quiere ver a sus hermanos en Roma. Pablo no quiere ir a Roma porque veo conocer las calles romanas y su arquitectura. Me muero de ganas por ver la infraestructura y los nuevos libros bestseller que se están difundiendo en Roma. Él no estaba pensando en llegar a Roma y tomarse una selfie para que vieran que estaba en Roma. Él no estaba pensando en los destinos turísticos de Roma. Él estaba pensando en la amada esposa de Cristo y quería verla, quería hacer un largo viaje para estar con ella. Ese es el mismo amor que nosotros sentimos por la iglesia. Y ese mismo deseo no nos invade para ir a la iglesia en nuestra propia ciudad. Difícilmente van a hacer ese deseo por visitar iglesias en otros lugares. Pablo entonces nos muestra un sincero amor por el cuerpo de Cristo y un sincero amor que se traduce en oración constante por estas iglesias. Nos duele cuando vemos en las noticias lo que están sufriendo otras iglesias. Nos duele cuando leemos que esta semana, por ejemplo, un misionero, mientras repartía Biblias, para que no volviera a repartir Biblias, le partieron sus brazos. ¿Hay dolor por eso? Nos duele saber que hay una iglesia perseguida y que todos los días están asesinando y quemando vivos a hermanos nuestros por causa de su fe. ¿Cuál iglesia decimos que amamos? Pues si amamos la iglesia, eso se tiene que ver como mínimo en nuestras oraciones. A veces somos tan ligeros para decir, oh Señor, gracias por esta iglesia en la que me has puesto. Ni siquiera oro por ella. Pero no vayamos muy lejos. Siento dolor cuando alguno de mis hermanos está mal. Oro por ellos. Sufro cuando les va mal. Me alegro cuando les va bien. Me alegro cuando por causa de su testimonio, familiares, esposos, hijos, vienen a querer conocer ese Dios que está haciendo algo en él. Compartimos esa alegría. Pues Pablo es lo que estaba mostrando respecto a la iglesia.
un gran amor por la iglesia y por el evangelio. Un amor que debe estar en nosotros y que se debe reflejar en cuanto oramos por la iglesia de Cristo. Pero luego dice algo también hermoso, versículo 10, rogando, no solo ora, ruega, suplica que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Qué madurez la de este siervo. Lo que Pablo quería hacer era bueno, por supuesto. Quería ir a visitar a Roma para estar con la iglesia de Cristo. ¿Eso es loable? Claro que sí. ¿Era Pablo apóstol y Dios le había ordenado que hiciera tal cosa? Claro. Pero ¿qué dice Pablo? Señor, que se haga tu voluntad. Quiero ir y ruego que me lo permitas, pero que sea por tu voluntad y no por la mía. Hermanos, no importa cuán loables sean nuestros intereses, siempre tenemos que decir, oh Dios, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Pero ojo, una cosa es decir que si es tu voluntad y otra cosa es utilizar esta muletilla para hacer lo que yo ya decidí y tratar de santificarlo diciendo, pero es que yo dije que si era tu voluntad. Señor, antes de meterme con esta deuda que no podía pagar, yo te pregunté si era tu voluntad, te dije, y que me den el préstamo si es tu voluntad. Y me lo dieron. Así proceden los creyentes. Oh Señor, esta persona tiene mis emociones. Y si es tu voluntad, por favor, que ella acepte salir conmigo. ¿Y aceptó? Eso sí, no ama al Señor y te aborrece, pero yo dije que si era tu voluntad, ella aceptara la invitación. Así somos, religiosos hipócritas, que tapamos el pecado colocando ciertas muletillas para callar nuestra conciencia. No, lo que Pablo está haciendo es real. Señor, yo sé que esto es bueno, es lícito. De hecho, para esto me salvaste, pero aún así no quiero hacer nada que no sea tu voluntad. Y oh sorpresa, la voluntad de Dios para este momento, como lo veremos, es no vas a ir. Pablo también fue paciente en eso, porque la voluntad de Dios a veces también implica que nos quedemos quietos, que no hagamos lo que queremos, así sea muy loable y sea bueno, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Dice algo también especial, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros, a quien sirvo en mi espíritu. Ese a quien sirvo en mi espíritu, esa palabra espíritu significa toda la parte inmaterial del ser humano, a quien sirvo con todo mi corazón en el evangelio. ¿Cómo vuelve y se presenta? Como siervo, como esclavo. Dios, mi Dios es testigo que yo, esclavo de Dios por amor, con todo mi corazón sirvo al evangelio de su Hijo. Ya había dicho el evangelio de Dios, que es el mismo evangelio de su Hijo, porque el Hijo es Dios. Mi Dios, le sirvo con todo mi corazón. Pablo quería llevar el evangelio a Roma, movido por amor. No para tomarse una foto y decir, es que yo fui panelista en la convención de Roma. Es que a mí sí me invitan a otras iglesias. Porque eso también se ha vuelto muy popular entre los pastores, que quieren aparecer más en las predicaciones de iglesias de fuera del país que en sus propias iglesias. Y son excelentes conferencistas que en su propia casa nadie conoce. No, Pablo sirve por amor, no por una posición, no por querer ganar fama, por amor, sirve por pasión y se sujeta a la voluntad
de Dios. Pues no importa cuán apasionados seamos por el servicio, nunca nuestro servicio debe estar por encima de lo que Dios manda y de lo que Él determina. Versículo 11 muestra la intención de esta visita. ¿Y cuál es la intención? ¿Para qué quiere ir? Ya vimos que no era un plan turístico. Dice que era para confortarse como mutuamente. Él quiere ir a Roma para confortarse mutuamente, para dar un bien a la iglesia y para recibir un bien de la iglesia. Eso es madurez. Entender que ningún creyente debe ser pasivo en su relación con el resto de los creyentes y que siempre que el Señor nos llama a instruir a otros, debemos tener un corazón humilde para entender que siempre aprenderemos de esos a quien Dios nos llama a servir. La vida cristiana no es siéntate y escúchame y aprende de mí. La vida cristiana, Pablo la entendía muy bien, es yo he sido llamado a enseñarte, pero quiero que sepas que sin importar cuánto sepa, después de que me escuches, yo me sentaré a escucharte porque también tengo mucho que aprender de ti. Cuánta humildad necesitamos en el pueblo de Dios respecto a estas cosas. Porque pareciera que a medida que los pastores van creciendo en edad, en prestigio y en reconocimiento, se les abre más la boca y se les cierran más los oídos. Y lo digo con temor y temblor porque sé que estoy a puertas de que me aumenten las canas y la experiencia. Pero que el Señor me guarde para que en lugar de que se cierren mis oídos, se abran más, y en lugar de que se abra más mi boca, esta se cierre para escuchar a otros. Y esa falta de humildad es la que genera la mayor parte de las tensiones teológicas que hoy exigen en nuestro país. Cuando el orgullo aumenta de tal forma que pierdo la capacidad de escuchar a otro y espero que solo los demás me escuchen y aprendan de mí, pero Pablo no. Miren lo que dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, algún carisma. Y qué importante es hacer una aclaración acá. Cuando está hablando de don espiritual, muchas personas dicen que acá lo que está hablando es que Pablo quería darles a unos el don de lenguas, a otros la interpretación de lenguas. Hermanos, no podemos afirmar eso porque en la carta de Romanos no se hace ninguna mención a estos dones excepcionales que fueron mencionados en la carta a los Corintios. Y debemos entender que la palabra don, carisma, no solo se aplica a los dones excepcionales. Carisma, regalo, es dado a la iglesia de diferentes formas. Cuando Pablo va y da una enseñanza a la iglesia, ¿qué está compartiendo? Su don, su carisma está a través de la sabiduría de Dios alimentando a su pueblo. ¿Y ahí que les impartió? Un don espiritual. Cada vez que el Señor pone a alguien delante nuestro a predicarnos, esa prédica es un siervo de Dios compartiendo el don de la enseñanza que le fue dado y beneficiando al pueblo. Y eso fue lo que Pablo fue a hacer. Y vamos a ver más adelante por el contexto que ese don del que él está hablando, que quiere comunicarles, ¿es cuál? El evangelio, porque por eso en el versículo 16 dirá, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que quiero llevarles. Quiero llevarles este don para salvación, este bien espiritual, esta instrucción espiritual que traerá vida a los que están muertos y santificará a los que han creído. ¿Para qué? Para confirmarlo. ¿Saben para qué quería ir Pablo? Su meta no era, voy a ver si esta iglesia en Roma se está comportando de la misma forma que la iglesia de Jerusalén. ¿Será que tienen la misma liturgia que nosotros? ¿Será que el pastor usa la misma nota al entonar su cántico que lo hacemos nosotros en Jerusalén? ¿Será que el culto dura lo mismo que en Jerusalén? No. Pablo se dirigió a Roma para decirles, hermanos, sigan adelante, glorificando el nombre del Señor. Sigan afirmando esto que Dios está haciendo en el evangelio. Y ánimo,
ánimo que Cristo está siendo glorificado. Sin lugar a duda, a dar una instrucción para corregir lo que estuviera defectuoso y para fortalecer aquello que estaba bien. Claro que sí. Pero miren luego lo que dice: a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados. Piensa este escenario. ¿Recuerda quién es Pablo? Credenciales como las de él, ninguno en el Nuevo Testamento. Estuvo en el tercer cielo, no sabe si fue en una visión o fue en cuerpo. Tomado por Cristo mismo para recibir un curso intensivo, personalizado, él a solas con Cristo. ¿Qué le está diciendo a estos romanos? Quiero ir a verlos y quiero ser animado por ustedes. Yo les voy a hablar del Dios que me salvó camino a Damasco, pero yo quiero sentarme a escuchar cómo ese Dios que me salvó a mí también lo salvó a ustedes. Yo quiero ser animado al ver que lo que Dios hizo conmigo lo está haciendo con muchos. Y quiero renovar mi ánimo para ver que vale la pena esta carrera. Querido hermano, no importa cuántos años lleves en la senda cristiana, cada vez que te encuentres con un creyente, así tenga una semana de haberse convertido por la obra del Espíritu, acércate a él expectante de ser animado por él. Porque lo que Dios ha hecho en su vida también trae ánimo y consuelo a la tuya. Todos nosotros hemos recibido un don, un carisma de parte del Señor para confortarnos mutuamente. Pero mire lo que está haciendo Pablo. No solo está hablando de confortarse mutuamente entre los creyentes de una iglesia local. Está mostrando que creyentes de una iglesia deben estar prestos a confirmar, a confortar, a consolar a creyentes de otra iglesia. Pero ¿cómo es la dinámica de muchas iglesias locales? Señor, que tu reino crezca, pero acá. Oh, Señor, envía muchos pastores, pero todos acá. Y hay una iglesia necesitada, no tiene pastor, Señor. Te oramos por esa iglesia porque nosotros solo tenemos 6, concédele al menos ellos una. Cuando una iglesia es madura, debería estar presta a enviar pastores. Sí, esos pastores por los que oramos durante años no pertenecen a una iglesia local. Pero ¿sabe qué pasa entre las iglesias hoy? Cuando un hermano entonces se va a apoyar a otra iglesia, es que nos abandonó. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Por qué terminan peleando? Porque el hermano no debió haberse ido. La iglesia debió haberlo mandado. Que si el hermano había sido movido también para servir a otra iglesia local, eso debería alegrarnos. No deberíamos verlo como un rival o como un enemigo. Pablo nos está mostrando cómo se relacionan correctamente las iglesias locales. No solo oramos por ellos, sino que también que deberíamos estar prestos a servir. Señor, gracias por la iglesia de Roldanillo. Por favor, levanta a alguien que vaya. También deberíamos, Señor, heme aquí. Quiero ir a ver lo que estás haciendo allá. Quiero servir con lo que me has dado, pero quiero también aprender de ellos. Y solo por dar un ejemplo. Ese es el espíritu correcto que debe haber en una iglesia sana y en un creyente maduro. Nosotros somos miembros del reino de Dios y estamos sujetos a la autoridad de una iglesia local, pero también orando por las demás iglesias locales. ¿Y cuál es la fe de la que él está hablando que tenemos en común? El cuerpo de doctrina con el que Pablo fue evangelizado es el cuerpo de doctrina que trajo vida sobre ellos. Está diciendo, tenemos en común la misma fe, el mismo Dios. Y esa es la gran diferencia entre la unidad. Y ese sí es un tema que se habla. Es que todas las iglesias deberían estar unidas y todos nos uniéramos, no nos verían divididos y entonces vamos a unirnos, pero no podemos unirnos a cualquier precio.
La unidad tiene que estar basada en el cuerpo de doctrina que Cristo enseñó, y si no estamos unidos en eso, no podemos tener unidad. Es imposible estar unidos si no estamos puestos de acuerdo en las mismas doctrinas. Es que lo importante es que creamos en el mismo Dios. Si creemos en el mismo Dios, debemos creer en su misma palabra y debemos creer en lo que Él ordenó en su palabra. Por lo tanto, si no estamos unidos en eso, es imposible caminar juntos. Eso no es sectarismo. Eso es obediencia a lo que Dios dijo. Estar unidos conforme a su palabra. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y por eso, Pablo, entonces, decreto ahora mismo que todas las huestes espirituales que me impiden viajar a Roma se vayan. Pablo siempre confió en que Dios era soberano en si iba a un lugar o si no podía hacer. Porque ningún espíritu, ninguna hueste puede hacer algo diferente a lo que Dios ha ordenado. Si me es impedido ir a Roma, es porque Dios no quiso. ¿Será un espíritu alto, gordo, chaparrito? ¿Será uno o serán muchos el que no me deja ir a Roma? No. Pablo no andaba buscando espíritus inmundos. Pablo solo tenía su mirada en un Dios soberano. Él sabía que había una realidad espiritual que nosotros sabemos que existe. Pero no importa el tipo, la cantidad de las huestes espirituales que se quieran levantar contra la iglesia y contra su pueblo. Al final pasará lo que Dios quiere. Porque ningún espíritu inmundo puede estar por encima de lo que Dios ha determinado para sus siervos o para su iglesia. Y cuando algo no sale, simplemente decimos: Señor, descansamos en tu voluntad. Pero hay algo bellísimo acá. Dice: he intentado muchas veces ir y no he podido. He sido estorbado. Pablo había orado y para este momento Pablo podría decir: mi oración aún no ha sido respondida. Pero ¿saben algo? La oración de Pablo después tuvo respuesta. ¿Qué oró Pablo? Señor, quiero ir a Roma. ¿Para qué? Para confirmar a la iglesia y ser confirmado por ella, confortarnos. Y esta oración fue respondida después, primero en el año 61 aproximadamente y luego en el 68. Pero déjeme decirle algo, no fue respondida en la forma que muy seguramente Pablo tenía en mente, porque ¿saben qué pasó? Pablo sí fue a Roma, pero fue preso. Fue con una escolta privada, pero pagada por Roma. Viajó con todos los tiquetes pagos. Pero hubo algo que Pablo no se imaginó. Que su vida estaba en peligro y que la libertad de la que gozaba iba a ser quitada durante un tiempo. Hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios: haz tu voluntad, esperamos pacientemente en lo que Él determine y estamos seguros de que Él responde cuando oramos conforme a su voluntad. Pero su respuesta no siempre viene en el empaque que deseamos. Y tenemos que aprender a alegrarnos con ella. Me imagino donde un creyente moderno hoy lidiara con una situación como la de Pablo. Oh Señor, no me hagas quedar en vergüenza. Oh Señor, preso o libre, encadenado o sin cadenas, lo único que me importa es que tu nombre sea glorificado. Ese es el mismo deseo que hay en nuestro corazón. Hermanos, dice Calvino lo siguiente: nótese a qué grado de modestia se somete su piadoso corazón, hablando de Pablo, que no desdeñaba buscar confirmación en expertos e iniciados. Él quería afirmar a la iglesia de Cristo que necesitaba de los dones que él había recibido, pero él también estaba seguro
que sería edificado por los dones que la iglesia de Roma tenía. La mala voluntad y el orgullo, sin embargo, es la que impide que obtengamos de otros este tipo de frutos. Cuando tú sientes que estás solo, que otros no se preocupan por ti, ¿me permites decirte por qué es? No es culpa de los demás. Es culpa de tu orgullo y tu soberbia que impide que recibas un bien de otros. Es que me siento solo porque nadie se preocupa por mí. O te sientes solo porque estás tan preocupado por ti mismo que no tienes tiempo para preocuparte de otros y cuidar de otros. Cuando tú te sientes solo, no le eches la culpa a los demás. Iglesia, que bíblica, que bautista reformada, y yo ya llevo 2 meses y a mí nadie me ha visitado. Ven, ¿y tú a cuántos has visitado? ¿Y tú a cuántos has llamado? Porque ya no puedes vivir más como víctima esperando que los demás te busquen a ti. No vemos a Pablo en una depresión. ¿Cómo? ¿Cómo la iglesia de Roma, sabiendo que soy un gran apóstol de Jesucristo, no ha venido a ver si necesito plata o no para ir a visitarlos? Pablo nunca se vio como necesitado de otros. Él vivía necesitado por servir a otros, pero cuando lo hacía sabía que los otros le iban a servir a él. Ese es el principio bíblico. No seamos más víctimas de nuestra soledad. La solución es sencilla: sirve a otros. Y mientras lo haces, te vas a beneficiar mucho de lo que los otros te enseñen. Y luego dice, a griegos y a no griegos, versículo 14. A sabios y a no sabios soy deudor. Pablo está diciendo, soy deudor del evangelio para todos los hombres, sean doctos o indoctos, sean ricos o sean pobres. Tengo una deuda con todos los hombres. Pero ¿cómo es esto? Primero, debemos aclarar que Pablo no está diciendo tengo una deuda con Dios. Decir que yo tengo una deuda con Dios es una herejía, porque la deuda que teníamos con Dios, Cristo ya la pagó. Él está diciendo no tengo una deuda con Dios, mi deuda ya fue saldada por Cristo. Tengo una deuda con los gentiles. Es más o menos esto, y me encanta como John Stott lo explica. Si un hombre se acercara y me dijera ahora, Carlos, toma este dinero y repártelo con todas las personas de la iglesia. Ese dinero no es mío, ese dinero es de la persona que me lo entregó. Y hasta que no entregue ese dinero a las personas a quien le fue mandado, yo soy deudor de esas personas, porque les tengo un dinero que no es mío y tengo que entregárselos. Es lo que Pablo está diciendo con el evangelio. A mí me fue dado el más grande tesoro de todos, el evangelio. Y aquel que me lo dio, me dio un mandato: debes compartirlo con todos los gentiles. Y ese tesoro no puede quedarse en tus bolsillos. Cuando Pablo está diciendo, soy deudor, es que él entendía que tenía la riqueza del evangelio y tenía que llevarla a todos los hombres que les fuera posible. Hay personas que dicen, si yo tuviera la cura para el cáncer, yo saldría a entregarla a todos los que tienen cáncer. O si yo me ganara el baloto, yo mismo le compraría casa a todas las personas que no tienen, y cuando se ganan el baloto se pierde. Hermanos, tenemos algo más importante que una cura para el cáncer, que dinero para ayudar a todos los que están en necesidad. Y hago una nota aclaratoria: sabemos que las apuestas son pecado, y no es que esté diciendo que el baloto es lícito. Uno no sabe, a veces se pueden malinterpretar las cosas. Estoy dando un ejemplo. Pero sí lo que queremos decir es que tú ya tienes un gran tesoro del cual eres deudor, y ese tesoro no es tuyo. Y debes entregarlo a quien Dios ha ordenado que se lo entreguemos, a todos los gentiles. Es interesante todas las personas que en este tiempo han sido absorbidas por el tema del evangelio social. Es que la iglesia debe ser relevante y debemos ayudar al que tiene hambre y dar de comer al necesitado. Esto es cierto. Pero antes que eso, hay una necesidad mayor que quitarle el hambre al hambriento, que darle techo al que no tiene dónde dormir. Y es dar el evangelio. Porque aunque demos pan y construyamos casas y no entregamos a Cristo, no estaremos dando algo que verdaderamente va a transformar la vida de aquellos a quienes estamos ayudando. ¿Y a quién debemos dar
¿Con quién somos deudores? Con todos los hombres. Y está utilizando un paralelismo de énfasis. Primero está diciendo a los griegos y a los bárbaros, dicen algunas traducciones. Recuerden que los griegos eran conocidos por un gran amor a la filosofía, a la sabiduría, y a los bárbaros, aquellos que no tenían ningún tipo de formación y parecían cavernícolas por su conducta. Y luego lo explica, sabios y no sabios. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Yo soy deudor de todos los hombres, sin importar su contexto económico o su contexto cultural e intelectual. Porque un hombre sabio sin Cristo y un hombre necio, indocto, sin sabiduría, sin Cristo, tendrá el mismo fin. Solo que uno habla más bonito que el otro, pero los dos van para el infierno. Un hombre rico sin Cristo y un hombre pobre sin Cristo irán al infierno. La única diferencia es que el rico irá mejor vestido al infierno que el pobre. El evangelio es para ricos y pobres, para doctos e indoctos, y debemos hablar a todos. A todos, con todos somos deudores, igual que Pablo. No podemos hacer acepción de personas. Todos lo necesitan. Y Pablo, como deudor, nos enseña que somos deudores. ¿Qué podemos entonces concluir de esta enseñanza? Mis hermanos, Pablo es un gran ejemplo para la iglesia. ¿Cuánto fervor necesita la iglesia de hoy para orar por todas las iglesias locales que el Señor ha conformado y para servir a estas iglesias según el don que el Señor nos ha dado? Necesitamos ocuparnos no solo de nuestra iglesia local, sino de todas. Y esto se hace primeramente en oración, pero también con servicio. Si algo bueno pasa en esta iglesia, nunca atribuyan eso bueno a ningún hombre dentro de la iglesia, solo a Cristo. A ti sea la gloria a Cristo por lo que está pasando en esta iglesia. A ti sea la gloria porque has preservado esta iglesia. La gloria es para Él. Mucho cuidado, porque a veces saltamos la línea de la gratitud y caemos en la adulación y terminamos robándole a Dios la honra que solo a Él le pertenece. Claro que debe haber gratitud con aquellos que nos enseñan, pero nunca robar la gloria que solo le pertenece a Dios. Una cosa es gratitud y otra cosa es adulación, y la adulación es pecado. Iglesia, que el Señor nos ayude a estar prestos, no solo a enseñar a otros, sino a ser enseñados por otros. Y de todos tenemos algo que aprender. Nunca vuelvas a mirar con desprecio a aquel que tal vez no es tan docto como tú lo eres, porque de él tienes algo que aprender y a él tienes algo que aportar. Pero que el Señor nos ayude a ser una iglesia de testimonio como la iglesia de Roma, y que al vernos a nosotros puedan decir: gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en esa pequeña iglesia allí en Armenia. Que al vernos a nosotros vean una gran diferencia con la vida que llevan las personas de esta ciudad. Que esta ciudad, que tristemente ha sido invadida por el microtráfico, por las adicciones, por los juegos de azar, por el turismo sexual, por la perversidad, por la corrupción, puedan decir: esas personas no son como el resto de los ciudadanos de aquella ciudad. Ellos viven de manera diferente gracias al Dios en el que han creído. Señor, muchas gracias por esta enseñanza y gracias por esta instrucción. Gracias porque si hoy hay en nosotros amor por tu iglesia, es solo por ti. Si hoy estamos firmes con un santo y sincero deseo de obedecerte, es solo por ti. Toda la gloria sea dada por lo que has hecho en esta iglesia local. Avívanos, y que ese mismo fervor y ese mismo amor por el evangelio y por la iglesia que diste a Pablo sea extendido en esta iglesia local. Que seamos siervos por amor a Cristo, al evangelio y al cuerpo de Cristo. Por favor, transfórmanos como iglesia y que salgamos de la comodidad en la que nos encontramos y de verdad ocupemos nuestro tiempo para gloria de tu nombre y para extensión de tu reino.
Cristo Jesús. Amén y amén.